vamos a dar paso al panel de transporte, que tendrá como expositores a Emanuel Manrique, jefe de seguridad e higiene de Tecplata, y a Raúl Podetti, creador del proyecto Eureka. Moderará el panel Rafael Velázquez, presidente de Fundación Pro Humana Evita. Gracias Darío, gracias Rita, tanto a Serie Industria como a la universidad por convocarme. La verdad que un panel interesante con dos personas muy interesantes. Hoy el transporte, estamos hablando de industria y desarrollo sostenible. Hace poquito, menos de 2 meses, se terminó de inaugurar, por ejemplo, el puerto de Chancay acá en el Pacífico. Estamos viendo, ni hablar en China, que hemos recorrido nosotros también, puertos totalmente autónomos, donde la sostenibilidad, digamos, ya es una parte, por suerte, en un montón de desarrollos. No se consigue un proyecto sin este enfoque, digamos. Hoy no hay un proyecto moderno, no se aprueban licitaciones, no se aprueban contratos, sino está, por supuesto, está el factor humano, por supuesto están los accidentes, por supuesto está la desidia, pero estamos, a pesar de todo, mucho mejor que hace 2 décadas, que hace 1 década. El tema de los ODS también, que a veces se los critica, a veces se los impulsa, pero son herramientas fundamentales también de medición, de concientización y de inducción dentro de los estados para trabajar estos temas. Y bueno, justo el tema del transporte hoy cobra una relevancia porque en esta economía que ya está casi post-globalización, post-sistema neoliberal capitalista, que es otra discusión aparte, el transporte es fundamental, digamos, en esta economía de plataformas y no en una famosa economía de estoqueo nacional o de grandes galpones llenos. Hoy cada vez que tocamos Mercado Libre para comprar un micrófono, automáticamente en 10, 15, 20 partes del mundo se empieza a activar una cadena y eso requiere transporte. Y pensarlo de una manera sostenible es fundamental, porque si no también es un sistema inviable el que tenemos. Así que bueno, les presento... Cambiando de anteojo. Les presento a nuestros oradores. Emanuel Manrique, el jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Tecla Plata, licenciado en Seguridad e Higiene en el trabajo, recibido en la Universidad de Morón y tiene un posgrado de especialización en Ingeniería Ambiental también en la UTN. Así que bienvenido. Raúl Podetti es ingeniero naval de Litva, máster en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Michigan, tiene un MBA en el IAI de la Universidad Austral y ha estudiado Derecho y Economía en Cambio Climático en Flaxo. Tiene su propio astillero que ha construido más de 150 buques, desde portacontenedores hasta remolcadores. Ha trabajado en diferentes astilleros en diferentes partes del mundo, fue vicepresidente de Astilleros Río Santiago y de la Federación de la Industria Naval Argentina. Así que bueno, y tiene un montón de títulos y de experiencias más que creo que es un panel muy interesante para hablar de transporte en este marco de industria y sostenibilidad. Así que bueno, comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón a todos, espero que anden bien. La intención es hablar un poco de lo que fue todo el proceso de carbono neutralidad con el que avanzó Tecplata. Para arrancar a hablar, le voy a mencionar un poco. ¿Funciona bien esto? No me estaría. Pasame ahí, sí. Ahí está, gracias. Tecplata es una terminal portuaria que pertenece al grupo ICTSI, que es un grupo que tiene, como se ve en el mapa, 32 terminales a nivel mundial. Y que obviamente en esta primera diapositiva lo que quería mencionar era que este grupo tiene un montón de objetivos de sostenibilidad y de cuestiones medioambientales a cumplimentar, que obviamente lo que muestra es un poco que todos vayamos alineados hacia un poco de mejora en el medio ambiente, aportar nuestro granito de arena para poder mejorar cuestiones medioambientales y por ahí entender que siempre se realizan reportes, objetivos que obviamente están muy en concordancia con el Acuerdo de París y con los ODS, que también para todo lo que es el grupo es muy importante. ¿Pasamos? Bueno, para empezar a adentrarnos un poco en lo que fue el proceso de la huella de carbono, la carbono neutralidad, como también se lo conoce, lo primero que hay que entender que obviamente todos acá presentes sabemos que la cuestión ambiental es algo que nos preocupa a todos a nivel mundial
y que es muy importante empezar a tomar acciones correspondientes para poder aportar un poco a esta problemática que ya está obviamente sobre la mesa hace ya mucho tiempo, y entender un poco por qué medir nuestra huella de carbono, de qué se trata. Básicamente la huella de carbono es un indicador ambiental que lo que nos muestra es la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros emitimos hacia la atmósfera, ¿no? Obviamente que en esta medición de la huella se ve todo, se ve lo que son emisiones gaseosas, se ve transporte, como hablábamos, de vehículos, transporte de buques, etcétera, ¿no? Todo lo que hace a las emisiones de los gases de efecto invernadero, porque obviamente lo que tenemos que comprender es por ahí en qué situación estamos para poder tomar acciones y gestiones correspondientes para apuntalar y dejar de emitir tanto hacia el medio ambiente. ¿Pasó? Gracias. Acá un poco los pasos a paso de manera muy resumida de lo que es el proceso. En una primera instancia lo que se hace es realizar un relevamiento de todos los datos en lo que es un año. ¿Sí? Esta medición de la huella se realiza a nivel anual, del primer día hábil del año hasta el último, en donde se ve todas las emisiones y todo el relevamiento que hubo de residuos, de emisiones gaseosas, de consumo de energía eléctrica, de obviamente todo lo que fue el transporte de vehículos hacia la terminal portuaria, hacia el establecimiento. Y ya con ese informe de relevamiento, el paso siguiente es por ahí ejecutar un plan justamente de reducción o compensación de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero que fueron obviamente perjudicando a lo que es la atmósfera, ¿sí? a lo que es el planeta, y entender que posteriormente a eso hay un ente certificador que constata que todo ese proceso se condice con la realidad, ¿no? Entender que lo que es el consumo de energía eléctrica, si tuvo tanto consumo, cómo sé yo que es el consumo a través de facturas de la compra del suministro de energía eléctrica, obviamente el pesar los residuos que generamos en el establecimiento, etcétera, ¿no? Ver toda esa evidencia, el ente certificador lo que hace es constata que todo eso es real y posteriormente verifica que esa huella verdaderamente es real y que también tus planes de gestión son acordes en base a lo que es el ente certificador. En este caso Tecplata decidió avanzar con ISO, ¿no? Con este ente certificador a través de la norma ISO 14064, que como bien aparece ahí es correspondiente a la medición de huella de carbono y que en base a eso desprenden varios estándares. A modo de por ahí adentrarnos más, no es mi intención aburrirlos, pero por ahí para que se entienda cómo se lleva a cabo ese relevamiento, lo primero que se tiene que entender que hay diferentes tipos de alcance o categoría de estas emisiones, que pueden ser emisiones directas o bien emisiones indirectas. Las emisiones directas, para que se entienda, lo que está netamente a cargo de la organización, de la empresa, que hace por ahí un poco a lo que nosotros podemos parar si estamos, por ejemplo, a través de una grúa, una campana o una grúa que genera X emisiones. Nosotros podemos parar ese proceso productivo y que esas emisiones dejen de desprenderse de ese proceso, ¿no? Esas son un poco las emisiones de categoría 1, las directas, que como bien dice ahí, son las controladas por la empresa. Ya después lo que hacen a las emisiones indirectas, que depende del ente certificador, puede ser alcance o categoría, así como se lo conoce, 2, 3, 4, 5 y hasta 6, son más las que vienen desprendidas de la organización, pero que no dependen netamente de nosotros. Esto puede ser, por ejemplo, el transporte de cualquier tipo de colaborador hacia la organización, todos los gases que emite ese vehículo por el cual transita desde su hogar hasta el establecimiento. Lo mismo viaje de negocios, por ejemplo,
5 personas y yo nos tomamos un viaje a Brasil, vamos en avión, bueno, ¿cuánto es lo que consume ese avión en ese viaje? Y dentro de ese cálculo se ve obviamente la distancia, los kilómetros que recorre, etcétera. Se hace obviamente un inventario de todos esos puntos y obviamente después en consecuencia se toman gestiones correspondientes para poder empezar a reducir y controlar esa huella de carbono emitida. ¿Pasamos? Lo pasamos porque no me quiero pasar el tiempo. Bien, una vez que ese plan se condice con el ente certificador y demás, se constatan todos los datos, se pasa a lo que es el plan de reducción, ¿no? Que justamente eso es lo que se busca, conocer en qué situación estoy y empezar a trabajar en consecuencia para solucionar todas las emisiones que tiene mi organización. Y la idea es empezar a trabajar en planes de reducción, que básicamente, o citando un ejemplo de nuestra organización, el consumo de energía eléctrica es una de las, obviamente, patas que mayor alcance comprende de nuestra huella de carbono. Entonces una manera de reducirlo es comprar energía verde o renovable, ¿no? Dejar de consumir o que le suministre, por ejemplo, del app para que sea una energía de una planta renovable, y eso es como nosotros empezamos a reducir nuestra huella de carbono y que hagamos un impacto positivo hacia el medio ambiente. Un poco eso es lo que se trata del plan de reducción, ni hablar esto que charlábamos de los residuos, ¿no? Reutilizar residuos para dejar de generar y demás. Y por último, ya siempre hay un porcentaje de esa huella que, digamos, queda como remanente, así se lo conoce, que la intención es, si yo no puedo hacer nada, por ejemplo, con los camiones que llegan de X lugar, X punto a mi terminal, ver de compensar esa huella a partir de bonos de carbono, ¿no? O sea, por ejemplo, aportar a una planta eólica que hace que, obviamente, empresas puedan consumir esa energía limpia y bueno, decir, che, yo no puedo hacer nada con esto, pero por lo menos aporto a esta planta verde para sumar al medio ambiente. Esto lo pasamos también así, ¿no? Bueno, acá lo que quería apuntar, no me quiero meter en ningún tema de otra persona, pero sí entender que obviamente la cadena verde hace un poco que estaría bueno, hablando de todo el compromiso que veníamos hablando, que todos tomemos el compromiso de empezar a medir nuestra huella para saber dónde estamos parados y en consecuencia qué poder hacer para mejorarlo, ¿no? Porque de nada sirve que, bueno, lo iban comentando, que por ahí se tome una medida X empresa y todas las demás empresas vayan para otro lado, porque en definitiva esto tiene que ser un trabajo en conjunto de todo. Entonces es muy importante que empecemos todos a aportar a esta interpretación de lo que es la huella de carbono y no solo quedarse con medirla, porque por ahí hoy es muy común medir la huella de carbono, sino actuar en consecuencia y poder hacer algo para reducir la misma y trabajar en planes de reducción. Y ya para ir cerrando y no aburrirlos más y no pasarme de tiempo, por ahí un poco en líneas generales, resumidas cuentas, lo que nosotros hicimos para por ahí llamarse un puerto verde, o como también apareció mucho en la red, el primer puerto carbono neutro de la Argentina, básicamente son acciones que no tienen que ser algo muy complejo, obviamente todo es auditado por entes certificadores, pero entender de tener un plan de reducción de esa huella, para que año a año Tecplata inició con esto en el año, o sea, midiendo la huella del año 2022, ese año no se tomaron acciones, el siguiente por ahí se tomaron un poquitito más acciones, y ya a medida que van pasando los años se toman más gestiones para reducir justamente la huella, y es ver eso, ¿no? Planes de acción para ir reduciendo año a año esa huella de carbono y mostrar esa gestión, obviamente, a este ente certificador. Nosotros tenemos obviamente una gestión ambiental enmarcada en la ISO 14001, que básicamente es qué hacemos con la mirada del medio ambiente en nuestra organización. Obviamente tenemos un plan de reducción de residuos, que también trabajamos con cooperativas para que todo lo que son los residuos secos puedan tratarse, pasar por tratamiento, reutilizarse y poder donarse, por ejemplo, a
a hospitales para hacer escoba o material para tener un impacto positivo de lo medioambiental y también de lo social. Y bueno, ya por último también promover la biodiversidad a través de espacios de capacitación y concientización, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, por ahí el levantar una botella del piso con gente es una acción por ahí simple, pero lo que a mí me resulta muy importante es transmitir ese mensaje, ¿no? La concientización y hacer parte al resto de las personas de entender que todos aportando un poquito y el granito de arena podemos ayudar mucho al medio ambiente. Bueno, muchas gracias, no los quiero aburrir más. Muchas gracias Emanuel. Sumamente interesante y a veces está bueno porque no nos tenemos que ir a escuchar esto o a algo muy lejos, están acá, a minutos. Y está muy bueno estas jornadas para que también nos digamos que si es posible en una empresa que la tenemos 10 minutos, 20 minutos, es posible para otras también. Así que bueno. Raúl. Bueno, cuando puedas. Va a ser más fácil, sí, gracias. Bueno, yo les voy a contar algunos proyectos navales regionales, sustentables, competitivos e inclusivos. ¿Por qué estas tres palabras? Porque yo no creo en la economía verde. No creo. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes pagarían el doble por un saco como el que tiene puesto el señor si está hecho con bajas emisiones o no? ¿Cuántos de ustedes pagarían el doble por viajar a Mar del Plata en un auto que emite emisiones o no? Creo que nadie en esta sala. Menos aún la mayoría de la población. Los que estamos acá, más o menos, te diría, estamos en un percentil alto de la economía. Si no, no podríamos estar acá, estaríamos paliando bolsas para llevar el pan a nuestra casa. Entonces, la realidad es que, en la medida que la cosa verde siga siendo excesivamente cara, tiene pocas chances de funcionar. Por eso, hace unos años leí un libro de Gunther Pauli, que les recomiendo, que se llama La economía azul, The Blue Economy, que estuvo por acá por Argentina también, y que él también se desilusionó como yo, en realidad yo me desilusioné después de leerlo a él, sobre la economía verde. Y dice, esto no funciona si es más caro, o va a tardar mucho en penetrar. Y no tenemos tiempo, porque el reloj del planeta está corriendo rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer son soluciones que, como llama Gunther Pauli, tienen que ser basadas en la economía azul. No sé por qué le puso ese nombre, pero me encantó. Como ingeniero naval, todo lo que tiene que ver con The Blue Economy me viene bien. Entonces, ¿a qué se refiere él? Se refiere a que es posible hacer proyectos sustentables que sean competitivos. Entonces uno dice, ¿por qué cuando voy a comprar la lechuga sustentable cuesta el triple que la otra? Bueno, hay algo que no está funcionando bien. Alguien se está quedando con eso o no lo estamos haciendo inteligentemente. De nuevo, como las cosas se arreglan en el mundo, en el universo pequeño de cada uno, y yo soy ingeniero naval, me dediqué los últimos años a desarrollar proyectos que sean sustentables y que sean competitivos. Y le agregué otra cosa, que además en ese proceso nos den trabajo, sean inclusivos, nos desarrollen en nuestras economías regionales, desarrollen la generación de trabajo y de capacidades locales. Y eso lo hice trabajando en unos casos en un think tank en la Universidad de Buenos Aires, en la FIUBA, en la Facultad de Ingeniería, llamado el Vector Naval, que generé hace unos años, que se dedica a resolver, a aportar soluciones sustentables, competitivas e inclusivas en proyectos navales. Algunos de los que hemos realizado es un trabajo para YPF de cuando estaba desarrollándose la primera etapa de la cuenca argentina norte, del offshore, de la explotación del petróleo en el mar frente a Mar del Plata, frente a 400 kilómetros de Mar del Plata, mar adentro.
propusimos utilizar buques de apoyo a la plataforma de petróleo, a la FPSO en realidad, a la explotación de petróleo mar adentro, que fuesen de cero emisiones, generando la primera flota de cero emisiones de explotación offshore. Eso era posible utilizando justamente barcos a gas, a bio-GNL, generado con los residuos de las plantas pesqueras de la zona de Mar del Plata, más la biomasa de las ciudades cercanas y algo de residuos de la agroindustria cercana. Este proyecto tuvo un enorme impacto, porque no solo reducía a cero las emisiones de este tipo de barcos en el proyecto, sino que además nos permitía generar un volumen de créditos de carbono por las emisiones emitidas que el principal operador del offshore, que era Equinor, Noruega, estaba dispuesto a pagarlo a $100 por tonelada. Eso hacía que el extra costo de construir estos barcos a gas fuese mucho menor que el beneficio de utilizar, de generar estos créditos de carbono. Adicionalmente, tuvimos el estudio pudimos confirmar que por unidad de energía por millón de BTU, el bio-GNL era un 30% más barato que el diesel oil usado por esos barcos. Con lo cual, el principal costo de operación de los buques de apoyo a la plataforma, que es el combustible, también se le reducía. Con lo cual, es posible tener explotación offshore generando cero emisiones y además teniendo un ahorro muy importante para el armador. Otro caso fue el del, porque no sé si puse Dragadoy, pero es el dragado. Hace unos años nos pidieron del Gobierno Nacional hacer un estudio, un aporte al pliego de concesión de la vía troncal de navegación. Y nosotros lo que hicimos fue proponer dos cláusulas. Una cláusula por la cual las empresas que se presentaran a la licitación, además de darles un puntaje por el precio que ofrecían, se les diera un puntaje por la menor cantidad de emisiones que se comprometían a hacer en la declaración del tipo de barcos y de combustible que iban a usar. En este caso en particular, no era solamente muy importante reducir las emisiones de CO2, sino además, como son dragas, primero son muchas, son como 10 dragas de alta potencia, 8.000 caballos cada una, que trabajan muy cerca de poblaciones costeras, no es solo el daño global al planeta, sino además el daño local que hacen a las poblaciones costeras que reciben sobre todo las emisiones de óxidos sulfurosos y nitrosos y partículas materiales. Eso está propuesto al gobierno, por supuesto, en las tres versiones de pliego que hubo hasta ahora, ni una palabra fue mencionada de esto en las cláusulas de pliego. En la cláusula ambiental fue absolutamente descartada, a nadie le ha importado cuidar el futuro, ni tampoco el presente de las poblaciones costeras. Esperemos que en el futuro sea tenido en cuenta. El otro fue un caso para el gobierno de Tierra del Fuego, que es una isla a 3.500 kilómetros de acá, a la cual el 95% de la carga le lleva por camión. Ese transporte de Buenos Aires a Ushuaia es uno de los transportes más nocivos y con mayor cantidad de accidentes por tonelada de kilómetro del mundo. Nosotros propusimos hacer un buque portacontenedores para hacer el tráfico de insumos y traer productos terminados que fuese a gas. Tierra del Fuego tiene su propio gas, es uno de los mayores productores de gas de la Argentina, y además tiene un proyecto muy importante de generación de hidrógeno con energía eólica. Entonces es un barco eléctrico que podía funcionar al principio con gas y poco a poco, a medida que el hidrógeno, metanol, amoníaco, lo que fuese,
bajara su costo, podía ir reemplazando al GNL de ese barco. Está, digamos, en veremos, porque en realidad está en veremos qué pasa con Tierra del Fuego, no solamente con el barco. Y finalmente, del cual le voy a hablar un poquito más, es el transporte fluvial en la hidrovía Paraguay-Paraná, por el cual se mueven 20 millones de toneladas de carga por año, y en los próximos 5 años está proyectado más que duplicar ese movimiento de carga. Para eso diseñamos un buque de empuje, un remolcador de empuje, que empuja 40.000 toneladas de carga en barcazas, que genera 0 emisiones. Este barco, además, tiene otra ventaja, que es de ultra bajo calado. En vez de calar 2,5 metros aproximadamente, como carga la mayoría de los barcos, cala 1,5 metros, con lo cual puede pasar por donde no puede pasar nadie. Y otra situación interesante no es que en el cambio climático nos tenemos que pensar en mitigar el efecto, que es evitar los gases de efecto invernadero, pero también tenemos que hacernos cargo y evitar el efecto de los daños que no podemos evitar ya. Entonces, uno de esos daños que ya estamos viendo es que el cambio climático está afectando las mareas, digamos, los niveles de agua de nuestros ríos. En exceso y en defecto. El promedio es más o menos el mismo, pero cada vez tenemos inundaciones más largas y más importantes, y cada vez tenemos sequías más largas y más profundas. Para el transporte, la inundación es un problema como para todos, pero la sequía hace imposible transportarse. Entonces, en vez de solamente seguir dragando los ríos hasta llegar a la China, nosotros lo que propusimos es hacer barcos mucho más, que calen muchísimo menos, y eso es otra de las innovaciones que hemos puesto. De nuevo, este barco también consume el 50% de costo de energía que un barco convencional. ¿Cuáles son los combustibles verdes que tenemos a disposición en la región? Por un lado están todos estos de la derecha, como es el hidrógeno, la amonia, el metanol, que provienen del uso de energías renovables, como puede ser en el caso de Itaipú, la energía hidroeléctrica o eólica, que son las que tenemos más disponibles cerca de la hidrovía. Y a través de eso podemos generar amonia, metanol, hidrógeno o biometanol, que hacia futuro van a ser una buena alternativa. Pero lo que tenemos hoy, en enorme abundancia, es gas natural, que llega en gasoductos hasta nosotros, hasta nuestra zona cercana a la hidrovía, por ejemplo, y después de un proceso de filtrado se convierte en metano, y tras un proceso de microlicuefacción se convierte en LNG, o sea, gas natural licuado. Ese LNG no es 100% limpio, como vamos a ver, pero es muy barato y está en gran abundancia en la Argentina, que tiene unas grandes reservas de gas. Pero el más interesante para mí es el último, que es el bio-LNG, que es básicamente tomar la bosta de las vacas, los residuos urbanos, los residuos pesqueros, la porquería que queda después de una cosecha, tomar todos esos rastrojos, usarlos como biomasa, meterlos en una cocina, tirarle unos bichitos que se lo comen, tiran sus gases, naturalmente, y eso es biogás. Ese biogás se toma, se separa, se filtra, se deja 99% de metano y tenemos bio-LNG, que es tan bueno como el hidrógeno, el metanol, todas estas maravillas del mundo, pero cuesta la cuarta parte. Y lo producimos acá, no a 20 kilómetros, acá, en su casa. Con la basura de ustedes se puede ir generando esto. Entonces, nosotros somos un país con grandes volúmenes y muy barata biomasa, que nos permite ser productores de bio-LNG para, por ejemplo, nuestros barcos. La competitividad, mirando abajo, se mide para mí de dos formas. Económica, como vemos aquí, y ambiental, como vemos aquí.
Vemos allá que, por ejemplo, la raya negra que va subiendo, que es el diésel y el IFO, con el tiempo tiende a aumentar, básicamente por la tasa al carbono, que con el tiempo cada vez es mayor. El metanol o cualquier otro de los carriers de hidrógeno hoy es carísimo, pero con la fuerte inversión que se está yendo en tecnología y los volúmenes mayores, va a tender a bajar como exponencialmente, como muestra la línea azul. El LNG, que es el que hoy es el más barato de todo, un poquito menos de la mitad que el diésel, va a tender a subir levemente, porque tiene menos carbono que el diésel. Y el bio-LNG no depende de nada, porque es un costo de producción nuestro. Digamos, no tiene tasa de carbono, ni depende tampoco de el costo de factores externos, como es la OPEP, por ejemplo. Finalmente, las emisiones. La competitividad ambiental se mide acá en dos formas. La que tiene que ver con el cambio climático es la que nos mide las emisiones de CO2, donde tenemos el diésel, 100% de emisiones, el gas natural licuado, 70%, y el bio-LNG, igual que los carriers de hidrógeno, cercano al 0%. En cambio, la competitividad ambiental que afecta la salud de las poblaciones y que mata a la gente hoy, esto mata a la gente mañana, a sus bisnietos. Esto mata a la gente hoy, a ustedes. Directamente, es prácticamente cero con cualquiera de las alternativas que no sean el diésel. Finalmente, la última, lo que le quería contar es que el futuro del transporte fluvial de cero emisiones, fluvial en nuestra hidrovía, ya llegó. Hemos diseñado estos barcos, estamos a punto de empezar la construcción y usando bio-GNL vamos a poder reducir el 20% del CAPEX, un 30% del OPEX y además unas 10.000 toneladas de CO2 por año, por barco, que a $100 la tonelada, que es el valor mínimo que el IMO, es decir, la Organización Marítima Internacional, ha fijado a esto, generaría $1 millón por año por convoy como crédito de carbono. Esta es la buena noticia. El futuro verde ha llegado. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a cerrar que estamos ajustados, pero la verdad me encantó. También le veía las caras a ustedes. Son temas pesados. La verdad que son temas pesados, son temas complejos, complicados, para una tarde gris, pero sin embargo son apasionantes. Y la verdad que los dos lo han relatado de una manera, y aparte muy esperanzadora, porque volvemos a lo mismo. Ustedes están más cerquita acá, pero esto que están creando se está creando acá, se está pensando acá, se está haciendo por argentinos, y también la importancia de estos eventos. Hay mucho que tiene que ver con la transferencia de la vida académica a la vida real. Es un problema global, el sistema de transferencia de conocimiento. Pero esto es un aporte muy concreto a esa transferencia, a que compartamos más información, democraticemos, socialicemos más información, y eso también es desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Convocaremos ahora entonces al panel de la Embajada de Finlandia. Vamos a invitar entonces... vamos a hacerle un pequeño comentario. Dice, Finlandia es uno de los países que ha demostrado un gran nivel de desarrollo de economía circular. Tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Sanna Pulkkinen, jefa adjunta de misión en la Embajada de Finlandia en Buenos Aires, a quien vamos a invitar a nuestro pequeño living, y a Juha Karisola, consejero comercial, quienes presentarán el programa estratégico de economía circular del país que mencionamos. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto, realmente un gusto estar aquí para intercambiar sobre sostenibilidad y economía circular, que es la prioridad estratégica para Finlandia, tanto a nivel nacional como global. Y bueno, yo soy Sanna Pulkkinen y aquí tengo al lado mi colega Juha Karisola y tenemos división de trabajo que yo hablo más por parte de la
por parte del sector público y el más tal vez del sector privado. Bueno, para empezar, quisiera que ustedes piensen cómo es Finlandia hoy en día. Entonces es un país moderno y tecnológico y tiene mucha naturaleza. En realidad 75% de la superficie está cubierta de bosques. Es también el país más feliz y estable según varias comparaciones internacionales. Y es un país nórdico con igualdad de derechos humanos, un sistema educativo público y de buena calidad y uno de los gobiernos menos corruptos. Pero también es un país competitivo, innovador y comprometido con soluciones ecológicas. La siguiente. Y todo eso nos ha llevado que somos pioneros en economía circular. En realidad ya en 2016 se publicó una hoja de ruta nacional para economía circular. Y eso fue hecho por Sitra, que es Fondo de Innovación de Finlandia. Y nuestro objetivo es convertirnos en una economía circular y neutral en carbono para el año 2035. Y Finlandia también lidera internacionalmente. Y como mencionó Patricia, que Sitra, Fondo de Innovación de Finlandia, organizó ya en 2017 el primer Foro Mundial de Economía Circular. Y hace 2 semanas se lo organizó por primera vez aquí en América Latina. Siguiente. Y bueno, pero no somos perfectos, nadie es perfecto. Y tenemos mucho para hacer porque los finlandeses consumen hasta 10 veces más materias primas de lo que permitiría el nivel sostenible. Además, nuestro nivel de reciclaje y círculo de materiales están por debajo del promedio de la Unión Europea. Pero algo que mi colega siempre dice es que hay que también tomar en cuenta que en Finlandia los residuos que no se reciclan se queman y ese calor se genera para la red de calefacción urbana. Pero de todos modos tenemos mucha motivación para crear nuevas soluciones y negocios para avanzar en economía circular. Y estamos aquí, la siguiente, gracias. Y estamos aquí hoy día para hablar sobre el programa estratégico de la economía circular. Y bueno, como ya sabemos, economía circular es mucho más que manejo de residuos o reciclaje. Y como también vemos en este programa estratégico que se aprobó en 2021. Y algo que es algo muy natural en Finlandia es como cooperación entre el sector público y privado. Entonces también el proceso para hacer este programa fue como liderado por los ministros de Medio Ambiente y Asuntos Económicos, pero muchas empresas y organizaciones del sector privado y también del sector público y como ONGs participaron en el proceso. Y este tipo de cooperación y consultación es muy común en Finlandia. Y como ya mencioné que economía circular no es como manejo de residuos, pero es una nueva forma de pensar y también va a cambiar los modelos económicos y operacionales tradicionales. Lo que significa economía circular para nosotros es que se comparten los productos y alquílelos, repárelos, recíclelos, para prolongar el ciclo de vida de materia y productos también. Y necesitamos economía circular para alcanzar un sistema económico donde el bienestar esté dentro de los límites de la capacidad de carga del planeta. Entonces la economía circular es una manera para reducir el uso de los recursos naturales. Siguiente.
Y en el programa tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es que el consumo de recursos naturales no renovables disminuya y que en 2035 el nivel no sea más alto que el nivel en 2015. Y el segundo objetivo es duplicar la productividad antes del 2035, comparando otra vez con el año 2015. Y el tercer objetivo es duplicar la tasa de materiales circulados antes del otra vez 2035 y comparando con 2015. Y bueno, si quieren saber más sobre el programa, bueno, hay un link y se puede encontrar el programa también en inglés. Siguiente. Sí, bueno. Y para continuar les cuento y doy ejemplos de algunas de las acciones claves. The Circular Economy Green Deal, entonces el Pacto Verde de la Economía Circular, y es una colaboración única para acelerar la transición hacia economía circular. Y es un compromiso, Patricia mencionó varias veces este compromiso, y es compromiso voluntario, así que las organizaciones participando pueden comprometer a reducir el uso de los materiales o hacer otro tipo de compromisos y participar en este sentido. Y ese pacto es para empresas, industrias, municipios y regiones. Y también el Ministerio de Ambiente ofrece como apoyo, tiene como estos centros o hubs de economía circular. Entonces, las organizaciones participando en el pacto pueden tener apoyo a través de estos hubs. Y también lo que es muy común en Finlandia es que se usa mucho como la información científica. Entonces, también este pacto está basado por análisis y escenarios hechos por las más importantes instituciones de investigación de Finlandia y fue preparado en cooperación con cerca de 90 organizaciones y cientos de expertos durante 2 o 3 años y tiene como enfoque en 5 temas. Siguiente. Bueno, todavía como sobre el pacto es que hasta ahora son como 18 compromisos que se han hecho y también se da un premio cada año para los compromisos, para el mejor compromiso. Y son como diferentes organizaciones, por ejemplo, la ciudad de Tampere, que es una de las más grandes ciudades en Finlandia, ha hecho un compromiso y también Metsä Group, que es como Forestry Group en Finlandia, es uno de esos, pero también hay pymes, entonces son como la variedad es muy grande. Y bueno, también además de este pacto, algo que es muy importante es también medir cuáles son los resultados. Y bueno, los indicadores son varios, entonces no voy a leer todos estos, pero lo que es importante es que se miden como muy ampliamente y no solamente las acciones del sector público, sino que mucho depende del sector privado y de las empresas. Y también se monitorea las aptitudes y comportamientos de los consumidores. Es que en el panel anterior hubo esta pregunta que si alguien vaya como pagar 2 veces más por una camiseta o algo así, entonces estas como actitudes y cómo cambiar la cultura es muy importante y eso es una parte que se mide. Y yo iba a como subir mi mano, pero bueno, yo soy tal vez una excepción. Y lo que se puede decir en cuanto a estos indicadores es que en Finlandia hay mucho para hacer. Entonces no somos buenos en todos estos indicadores, pero algo en que estamos buenos son, por ejemplo, las ecoinnovaciones, porque eso es algo en que se ha puesto mucho esfuerzo. Siguiente. Y bueno, ahora doy la palabra para mi colega. Bueno, gracias por la invitación. Muy gran placer explicar un poquito qué hace la industria finlandesa para la economía circular. Voy a contar muy rápidamente algunos ejemplos
de la industria finlandesa y luego por qué hay tantas empresas trabajando y activos en economía circular en Finlandia. Primero Neste, que es una empresa muy grande y parcialmente estatal, es privado, de todos modos tiene una participación minoritaria del Estado, fabrica hoy en día combustibles renovables utilizando residuos partidos de subproductos industriales y utiliza eso para hacer materias primas para plásticos. Betolar es una empresa bastante interesante porque es un startup empezando y ellos han desarrollado un nuevo materia que es muy parecido a cemento, que se utiliza en la fabricación de hormigón y eso se utiliza a partir de subproductos industriales, básicamente de industria siderúrgica, pero desarrollan también otros materiales para desarrollar cemento y otros productos. Okay. Infinited Fiber es una empresa bastante interesante porque están desarrollando a partir de residuos de textiles y también de celulosa y lignina nuevas fibras para industria de textil y otras industrias también. Solar Food, un startup también que ya tiene sus plantas pilotos, utiliza fermentación y solo electricidad y aire para producir proteínas. Y eso es interesante. Proteína que producen es soleil y básicamente se hace desde aire. Y tiene muchas futuras aplicaciones también. Traceco, bastante interesante, startup pequeño hoy en día que fabrica fertilizantes. Han desarrollado un proceso para sacar de las pilas y baterías utilizados fertilizantes y utilizar esos en agricultura. Próximo, por favor. Y luego hay algunos más. Tana, que es un poquito más. ¿Mitä? Onko? Okay. Bueno, parece que nos falta un slide, pero voy a explicar eso cortamente. Tana es una empresa que fabrica equipos para procesamiento de residuos de neumáticos y quería tener eso como un ejemplo porque había una presentación antes sobre eso. En Finlandia 100% de los neumáticos hoy en día ya se recicla y se utiliza esos para combustible o construcción de infraestructura, por ejemplo en plantas de deportes y aditivos, por ejemplo en pinturas. Y luego tenemos también una empresa que está empezando ahora con algunos proyectos donde hacen desde hidrógeno verde combustibles para transporte pesado, o sea, combinan hidrógeno verde con dióxido de carbono de las plantas de incineración de residuos y utilizan esos para producir metano, justamente para transporte pesado. Y ellos tienen como 5 productos, de los cuales el primero ya tiene su permiso para empezar la fabricación. Próximo, por favor. A ver si tenemos eso. No. Bueno, entonces voy a contar eso. Ahora, ¿por qué Finlandia tiene tantas empresas que son empresas que ya están consolidadas o empresas que son startups? Primero, fuerte financiación pública para investigación y desarrollo. Eso es para empezar la empresa, para ganar, para sobrevivir esta inercia que tenemos siempre al principio de cada proceso de investigación. Eso es una de las más altas financiamientos per cápita a nivel mundial. El segundo es que tenemos acceso, cada empresa tiene acceso a instituciones de investigación de clase mundial, de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, Centro de Investigaciones del Estado, varias universidades, desde cuales la mayor parte de nuestros startups tienen su origen. Y este ecosistema que han creado los startups para su apoyo, por ejemplo, Slash,
en Finlandia cada noviembre y hay varios más. Eso crea un ecosistema para empresas para crear nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevos startups, también para el sector de la economía circular. Y luego tenemos cultura muy colaborativa entre la industria y la academia, que según mi opinión es una de las más importantes diferencias entre Finlandia y, por ejemplo, América Latina. O sea, cada proyecto casi hoy en día es financiado por lo menos parcialmente por la industria. Y claro, Finlandia es una economía estable que crea para empresas y universidades y centros de investigación este conjunto donde es bastante fácil trabajar con nuevos proyectos. Eso básicamente es porque tenemos varias empresas en este sector. Bueno, gracias. Lo siento, pero voy a robar todavía como un medio minuto, algo así, agradecer, pero también como explicar esta foto, porque eso es como una de las como buenas prácticas y también un ejemplo cómo se puede cambiar la cultura. Entonces es un sistema de depósito y porque los consumidores tienen que pagar cuando como compran una botella de gaseosa, tienen que pagar como 40 centavos por la botella y lo reciben cuando lo vuelven a las tiendas y se puede como devolver a cualquier tienda, entonces tiene como esta motivación. Pero por eso, esa motivación y porque se como recibe el pago, en Finlandia se recicla como 90% de las botellas plásticas, entonces eso es una de las buenas prácticas. Gracias. Vamos a dar paso al panel de energía. Para ello invitamos a Alejandra Núñez Berté, directora y fundadora de Abriga, Guillermo Garaventa, responsable del área litio del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata e investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas, y Pablo Nicoletti, especialista en desarrollo sostenible. Ese panel será moderado por Darío Ríos, director de Ser Industria. Bueno, ya nos presentamos. Como organizador me toca una parte antipática, estamos muy apremiados por el tiempo, así que es la parte antipática que no nos gusta decir a nadie, pero bueno, voy a tratar de hablar menos. Yo también, la verdad que les agradecemos mucho la exposición de Sana y de Juja, fue muy interesante. Acá estamos con el tema de la transición energética, que es un tema que nos llama a dejar los combustibles fósiles para pasar a las energías renovables, lo cual tiene unos desafíos muy importantes en cuanto a la infraestructura, ¿no? Cómo trabajar con esas energías nuevas, pero también es una gran oportunidad justamente para desarrollarlas. Y hace lugar a la creatividad y al talento que afortunadamente en Argentina tenemos y mucho. Vamos a hablar entonces con estos tres panelistas. En principio voy a hablar con quien tengo aquí próxima, que es Alejandra, es directora y fundadora de Abriga, que nos va a contar cómo trabaja a partir de la lana de ovejas. Parece increíble, pero bueno, ella nos va a contar. En principio después vamos a hablar también con Guillermo y con Pablo, pero bueno, contanos un poquito la experiencia y qué es lo que estás desarrollando. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Soy la arquitecta Alejandra Núñez Berté. El emprendimiento se llama Abriga. Producimos mantos aislantes termoacústicos con lana gruesa sin valor textil. La provincia de Buenos Aires tiene una producción anual de más de 5 millones de kilos de lana gruesa que habitualmente se entierra o se quema porque no tiene valor textil o la dan en parte de pago por la esquila. Esto tiene un claro impacto social y económico porque tiene 25.000 unidades productivas en la provincia de Buenos Aires, donde también se radica gran parte del consumo de los materiales de la construcción. Recordemos que el sector de la construcción es el que mayor cantidad de recursos consume, mayor cantidad de energía consume y digamos que también mayor cantidad de residuos produce. Entonces es una gran oportunidad este sector para implementar
todo este tipo de innovación en lo que es economía circular. Nuestro producto viene de un residuo y termina su vida útil, además de ser reusable y durable, termina su vida útil como biodegradable. Aporta la eficiencia energética no solo porque es un aislante térmico que equivale a los aislantes térmicos convencionales, sino porque también tiene muy baja energía embebida en su producción, entre 7 a 25 veces menos que los aislantes tradicionales. Y por otra parte, el impacto social y económico que tenemos claramente. Estos son todos pequeños productores de la agricultura familiar que están atomizados en la provincia de Buenos Aires, a los cuales estamos tratando de ir uniendo en puntos de acopio para mejorar las prácticas también de agricultura y de ganadería regenerativa, que es a lo que aspiramos de promover estas prácticas. Y bueno, y esto es un emprendimiento que nace como claro ejemplo de transmisión de conocimiento, porque forma parte de mi tesis de maestría, así que trabajamos también desde ese punto de vista social y también trabajamos dando cursos a la comunidad de eficiencia energética para que se comprenda el concepto más allá de lo que es solamente la aislación térmica. Así que este es nuestro aporte, estamos muy cortos de tiempo. Abriga.com.ar, nos pueden encontrar en nuestra página, nuestras redes sociales se llama Proyecto Abriga y estamos para asistirlos técnicamente o para responder cualquier tipo de pregunta que tengan aquí sobre el tema. Bueno, muy sintética, muy importante en este momento. Vamos a aplaudirla porque realmente es algo, por lo menos para mí, es totalmente novedoso y súper positivo y creo que se va a poder crecer mucho a partir de tu idea. Bueno, Pablo Nicoletti, especialista en sostenibilidad y fue director del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de La Plata. Contanos, Pablo, qué oportunidades detectaste y qué pudiste desarrollar desde el Instituto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Ser Industria que organizó esta jornada. La actividad es muy interesante, pero quiero hacer una aclaración. Yo no soy especialista en desarrollo sostenible. Mi rol actual es presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata y soy un ciudadano comprometido con estos temas en tratar de impulsar políticas públicas para promover el desarrollo sostenible. Así que ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta persona hablando sobre estos temas de energía en esta actividad? Me lo preguntaba yo también, pero no, la realidad es que les vengo a hablar un poco de la experiencia que tuve en la Municipalidad de La Plata impulsando estos temas y un poco ahora lo que estamos trabajando desde este lugar, porque si bien en este ámbito, como bien contaba Alejandra o Guillermo, que están más en lo técnico, y muchos de ustedes están vinculados a empresas, creo que la política y el servicio público y las políticas públicas tienen que también dar un marco para que las empresas puedan irse convirtiendo en amigables con el ambiente. En el año 2022 le propusimos al Intendente Garro crear un Instituto de Desarrollo Sostenible para promover políticas públicas. Y el primer desafío que tuvimos es cómo hacemos para que esos objetivos de desarrollo sostenible los podamos bajar al territorio y hacerlos tangibles. Entonces, vimos que había empresas en el territorio que ya habían hecho un avance, no sobre políticas de desarrollo sostenible, como me aclaraba hoy Alejandra, sino sobre cuestiones de responsabilidad social empresaria. Incluso se interesaban en empresas B y en algunos estándares que proponían esos organismos. Entonces, lo que se nos ocurrió es diseñar un plan de cómo nosotros podemos ayudar a esas empresas a que empiecen a convertirse en amigables con el ambiente. Entonces diseñamos un programa que se llamó Impacto Positivo, porque entendíamos que las acciones que tomen esas empresas iban a tener un impacto beneficioso para la comunidad. ¿Y qué es lo que le proponíamos? Primero, que era un programa con 3 etapas. Una etapa que tenía una puerta de entrada sobre una inversión que tenían que hacer en energías renovables, un segundo pilar que era una inversión que tenían que hacer
en convertir ya sea el establecimiento o lo que era la materia el residual de lo que producían, ingresarlo en lo que es la cuestión de tratamientos de residuos. Y una tercera puerta de entrada que era la cuestión de la accesibilidad. Nosotros lo que buscábamos era que las empresas no solamente hagan una inversión en energías renovables, sino que además tengan conciencia de qué es lo que hacen con sus residuos por la convivencia en un establecimiento o por el residual de lo que producen, sino que también estén comprometidos con la integración de aquellas personas que tienen una discapacidad o un problema que dificulte su ingreso al trabajo. Lo que tratamos de hacer es unir. Entonces, lo que le proponíamos a las empresas, y hay un caso concreto de una estación de servicio en la calle de 122 y 70, donde firmamos un convenio, donde esa empresa tenía que hacer una inversión de hasta el 30% de la energía que consumía en el establecimiento en paneles solares. A cambio de eso, la municipalidad en una política pública le hacía un descuento en la tasa de seguridad e higiene para que pueda costear esa inversión. Además, nosotros los ayudábamos a conseguir un préstamo para que no tengan que ser una inversión de la ecuación financiera de la empresa, y los ayudábamos a hacer un cálculo de decir, bueno, entre lo que me ahorro de pago de energía, entre que no tengo que adelantar recursos porque hay mucho estímulo de crédito de los bancos para cuestiones de energía, eso hacía que prácticamente no tenga que poner ingresos de las empresas. Y además había expectativa en ese momento de que la provincia de Buenos Aires empiece a adherir a la Ley Nacional de Distribución de Energía Eléctrica, donde la energía que uno utilice la podía volver a vender y ingresar al sistema. Algo que se terminó de reglamentar casi a finales del 2023. La verdad, en ese trabajo encontramos muy buena recepción de las empresas. Muchas dispuestas a hacer esa conversión. Había también proveedores en la Ciudad de La Plata que ofrecían, la puerta de entrada eran paneles solares, pero uno podía desde usar geotermia hasta, no sé, también le pedíamos una inversión de ver cómo utilizaban el agua de lluvia para, no sé, usos de baños públicos, por ejemplo. Eso también era una acción positiva. La segunda etapa del programa era, bueno, empezar a dividir los residuos. Y este programa tenía el acompañamiento del Instituto de Certificación Argentina de IRAM, que en convenio con la municipalidad certificaba que efectivamente el establecimiento utilice el 30% de energía renovable y los acompañaba en un protocolo interno para hacer esa conversión con la cuestión de los residuos. Este programa, bueno, y me estoy olvidando del tercer pilar de la cuestión de la integración social, que es lo que hicimos para estimular a las empresas que estén en condiciones de contratar a chicos que tengan discapacidad. Y me centro en el tema de la estación de servicio porque es una de las empresas que completó los tres pilares del programa. Invirtió en paneles solares, empezó a hacer el trabajo de distribución de residuos, y por un convenio que hicimos con organizaciones, en el caso de APADEA, el caso de ASDRA y otras organizaciones que trabajan con chicos con discapacidad, que hacían de acompañamientos terapéuticos, los los acompañaban en su inserción laboral. Y estas empresas que tomaban a esos chicos o a esos adolescentes o a esos jóvenes que les costaba insertarse en el ámbito del trabajo, podía aprovechar las leyes nacionales que tenían menor carga de aportes laborales. Pero el efecto era un impacto positivo, porque en definitiva esa empresa que estoy tomando como ejemplo, estación de servicio, utilizaba menos energía de la red de distribución, se transformaba en amigable con el ambiente porque cuidaba el destino final, la disposición final de esos residuos que termina viendo por su propia actividad, y también estaba haciendo un trabajo social de integración.
por eso lo llamamos impacto positivo este programa. Terminada la gestión, bueno, este programa no continuó con el cambio de gestión, pero eso no significó que nosotros dejemos de trabajar o impulsar en políticas públicas para la cuestión de que nos estamos ahí, que es el panel de energía. Entonces presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para que haya una ordenanza y que en vez de que sea una decisión simplemente del Ejecutivo, haya una política pública por todo el cuerpo, por los representantes de los ciudadanos, para que las empresas que quieran irse convirtiendo en amigables con el ambiente y hagan una inversión en paneles solares, sea una norma quienes les dé ese beneficio fiscal o impositivo. Así que creo que la semana que viene vamos a tener noticias porque todas las comisiones y todos los sectores del oficialismo y la oposición están de acuerdo con este proyecto. Probablemente la semana que viene vamos a tener una ordenanza en la ciudad de La Plata que aquellas empresas que hagan una inversión en paneles solares donde hasta el 30%, como mínimo el 30% de la energía que utilicen sea por energías renovables, van a tener un 30% del descuento en la tasa de seguridad e higiene, que es un impuesto del 1% de todo lo que facturan bruto. Con eso nosotros consideramos que están haciendo un impacto positivo en la sociedad, porque van a utilizar menos energía de la red eléctrica y también la energía que no utilicen la van a poder volver a ingresar ahora con la nueva red con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la red de distribución de energía eléctrica, y eso va a hacer que en definitiva haya un consumo menor y haya más energía para que la población pueda utilizar. Y estas empresas se comprometan con el ambiente y nosotros fomentemos esa política pública para aquellas empresas que son económicamente viables y se vayan convirtiendo en amigables con el ambiente. Así que bueno, esta es la experiencia que les quería contar. Por supuesto que quedo dispuesto a preguntas que quieran hacer y la palabra al moderador. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ojalá que la semana que viene tengamos esa noticia, porque es bastante abarcativo esta ordenanza, que contempla todo lo que son prácticamente los ODS. Y bueno, tenemos también aquí la presencia de Guillermo Garaventa, quien es ingeniero electrónico, es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y trabaja en el Centro Tecnológico Aeroespacial, responsable del área del litio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y por supuesto, Guillermo, muchas gracias por estar acá. Y bueno, yo te hablo como periodista. Los argentinos estamos, voy a empezar por el último tema, ¿no? Estamos como viendo mucho interés de muchos países por el litio, y sé que la Universidad Nacional tiene un desarrollo también de baterías. Contanos un poco cómo está esa situación y qué nos va a cambiar la vida el litio a los argentinos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero introducir un poquitito. Del año 2003 yo empiezo a estudiar baterías de litio con aplicaciones espaciales. La Agencia Espacial Nacional, la CONAE, empezó a solicitar ese tipo de investigaciones y es así como empiezo a estudiar litio. El litio es un elemento químico, no es un mineral. Está mal dicho cuando dicen del mineral litio, es un elemento químico de la tabla periódica, como el hierro, como el oxígeno. Y sí, es efectivamente la niña bonita hoy de los elementos químicos en lo que se refiere a la transición energética, porque es aplicable a los vehículos eléctricos fundamentalmente. Yo particularmente no lo veo actuando sobre la generación eléctrica, lo veo muy difícil eso, pero sí en los autos eléctricos del día a día, no del tipo Tesla, que no le hacen ningún bien al mundo, porque consumen una cantidad de energía equivalente a un par de manzanas de casas. Tener un auto eléctrico con un equivalente energético de un par de manzanas de casa, me parece que al mundo no le sirve. El mundo tiene que respirar para que nosotros podamos respirar. Es un elemento que es muy valioso por ese tema. Tiene tanta energía, tiene la capacidad de almacenar tanta energía que pueden hacerse baterías muy chiquititas con autos de 100, 150 kilómetros de autonomía diarios
que para el día a día sobran. Cuando hay 10 millones de autos en las ciudades, hay 100.000 autos en las rutas. Los autos de las rutas deben seguir a combustible y los autos de las ciudades deben ser a batería. El litio tiene múltiples aplicaciones. Tiene aplicaciones en vidrios, en cerámicos, en grasas, en filtros de aire, en reactores nucleares. ¿Y qué reactores nucleares? En los reactores nucleares de fusión, los que son como el Sol, que hace 30 años que se viene hablando de ellos, que ya están para salir, pero que en algún momento van a estar operativos. Y necesitan litio para operar. Y casi no generan residuos radioactivos. Utilizan un isótopo de litio que se llama isótopo 6, que entra al reactor, se convierte en tritio, que es radioactivo, y el reactor lo consume y emite prácticamente nada. Agua, vapor, es uno de los reactores más limpios. ¿Quién tiene litio en el mundo? Bueno, la mayor cantidad de litio del mundo la tiene Argentina, Bolivia y Chile. El 85% del litio de los salares está en esa región, que impacta como el 60% del mundo en todo tipo de litio. ¿Quién provee el litio al mundo? Bueno, Argentina, Chile y Australia proveen el 90% del litio del planeta. Argentina está produciendo en este momento 70.000 toneladas por año de carbonato de litio, que es la materia prima para construir las pilas. Hagan la cuenta de esos 70.000 por $10.000 que está en promedio, entre 10 y 20.000 dólares que está en promedio. Esa es la magnitud del monto que mueven las empresas extranjeras que manejan el litio en la Argentina. No es nuestro, pero no lo usufructamos nosotros. Nosotros, con la ley de minería establecida en la década del 90 por Menem, regalamos todo lo que es la minería. Se cobra solamente el 1,5% en boca de pozo, es decir, cuando se saca el fluido, que es una salmuera, con muy bajo valor. Y eso es lo que nosotros recaudamos. Algunos dicen que se generan 5.000 empleos en el área de litio en todo el norte argentino. Bueno, debemos generar 40.000 en panaderías. Yo no sé por qué tenemos que decir que eso genera empleo, porque 5.000 empleos, manejando aproximadamente 2.700 millones de dólares por año las empresas, nosotros con suerte nos quedan 50 millones de dólares. Ningún país del mundo haría lo que hacemos nosotros con el litio. Imagínense si Finlandia tuviera litio. Lo que sería Finlandia, con una economía estable. No es cierto. Lo que tiene falta de políticas de Estado. No hay directrices de continuidad en nuestro país. Perdóneme, Sin políticas de Estado oscilamos desde el año 1800 a la fecha. No hemos dejado de oscilar en políticas de crecimiento y destrucción. Crecimiento. Si quieren, lo que pasa es que en 7 minutos hablar de historia es muy complejo. Pero si quieren hablamos de historia. Hablamos de 1806, 1807, 1845, 1859, 1861, cosas que nos marcaron y somos lo que somos. Dicen que Argentina no crece por la gran mezclación de razas. Es mentira. Tenemos la virtud de tener todas esas razas, con esas culturas. Pero hay una frase que yo uso en mis charlas que digo sin soberbia. No somos mejores que nadie, somos iguales a los mejores. Yo he trabajado en cohetes, en satélites, en radares, en aviones eléctricos. Hace poquito lanzamos un avión eléctrico primero en Latinoamérica. No tenemos nada que envidiarle. Lo que necesitamos son políticas de Estado. Una política de Estado es aquella que se sostiene ininterrumpidamente en el tiempo, independientemente del que gobierne. Y eso nunca nos pasó. ¿Saben cuáles son las pocas políticas de Estado que yo identifico? Reclamo a Malvinas, 1833 a la fecha. No dejamos de reclamar, pero guarda, estamos cerca de perderla. Educación pública, de Sarmiento a la fecha, 1800 y pico a la fecha. Salud pública y derechos humanos, hasta por ahí los perdamos. Después no hay política de Estado. Y al no tener política de Estado, el que llega al gobierno hace lo que le parece que tiene que hacer. Lo que digo es que el litio es algo que, como se puede usar en reactores nucleares y en todas esas cosas que yo dije, los países poderosos, y ¿saben a cuál me refiero? Al norte, no lo tienen el litio. Y entonces, cuando vos tenés litio y ellos no lo tienen, los vulnerás científicamente y te tenés que
Agarrar, chango, Te tenés que agarrar, chango. Van a venir a buscarlo, como sea. Y en la época que yo era chico y que ustedes eran chicos, se hacía con fusiles. Ahora se hace con el celular. Con el celular nos tienen colapsados. Este cerebro, que es tan absolutamente, tan pero tan inteligente, es tan estúpido a la vez, tan vulnerable, tan fácil de manipular con esa introducción de estos celulares que todo el día están tucu. Por eso, si al litio, nosotros hoy lo tenemos entregado por 30 años en todas las concesiones. A Argentina le están quedando como mucho entre 50 y 70 millones de dólares cuando las empresas se autovenden el litio a $10.000 y en el mundo está a 40. En el 2022, Livent, la empresa catamarqueña, canadiense, norteamericana, y no me acuerdo de quién más es, vendía a $6.000 la tonelada de carbonato de litio, se la autovendía a la casa matriz, cuando en el mundo estaba a $90.000. Eso es el litio. Vulnera las capacidades científicas tecnológicas de los países del norte y vas a sufrir consecuencias como las que estamos sufriendo. Me hago responsable de lo que digo. El litio hay que protegerlo, hay que declararlo estratégico y hay que empezar a usarlo desde nosotros, desde nuestras posibilidades. Por eso es que estamos armando una fábrica de pilas de litio acá en La Plata que posiblemente a fin de año se ponga en marcha. Es una máquina comprada, se compraron las máquinas para producir 300 pilas por turno de 8 horas. ¿Es chiquita la planta? Sí, es chiquita. Pero hay políticas de Estado. Nosotros desde el 2003 que estamos peleando por esto y estamos financiando desde la Universidad Nacional de La Plata el desarrollo de una fábrica de pilas de litio en la región. No tenemos que olvidarnos que Argentina tiene unos recursos que si los tuviera Finlandia sería la primera potencia. No me cabe duda. Y nosotros tenemos lo que tenemos y miramos para afuera a ver si nos pueden regalar 20.000 millones de dólares. Estamos todos locos, absolutamente locos. Así que felicito a Finlandia por todo lo que hacen, por la economía estable que tienen, por lo que dijeron del financiamiento público que hacen hacia ciencia. Hoy lo estamos por perder todo eso. Esas son las políticas actuales. Así que felicitaciones por el país que tienen y por cómo hicieron para construirlo. Vamos a invitar ahora, entonces, vamos a dar comienzo al panel de educación. Para ello invitamos a nuestra señora rectora, la profesora Rita Gajate, a Choque Gutiérrez, presidente del Consejo de Articulación Institucional del Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de La Plata, y a la señora Laura Saliture, coordinadora de EIC Comité. Bueno, muchas gracias por persistir, por seguir allí, temas tan variados, tan importantes, fundamentales, y no queríamos renunciar a tener un panel sobre educación ambiental. Cuando hablamos en clave de cuidado del ambiente, de cuidado de la casa común, tenemos que empezar pensando que estamos en un cambio de paradigma productivo, de paradigma económico, pero también de paradigma social. Ese cambio de paradigma únicamente se va a operar cuando nos eduquemos para el cuidado de la casa común. Y esa tarea es una tarea enorme que estamos asumiendo colegios, universidades, posgrados y demás. Y yo quise invitar a estos dos amigos con quienes estamos compartiendo un curso de educación ambiental donde estamos reuniendo personas de diferentes disciplinas y nos reunimos los martes a reflexionar cómo educarnos para poder mejorar en clave de cambio de paradigma la producción, la concepción económica y la misma educación. Porque la crisis climática es una crisis social, es una crisis real que estamos viviendo todos y que no se resuelve con la voluntad de uno solo, sino con la voluntad mancomunada de todos los que estamos involucrados. Y en realidad, diciendo las cosas como las pensamos, nadie puede no estar involucrado, porque estamos todos en esta
esta idea de cómo mejorar nuestra vivencia en el mundo y cómo poder sobrevivir a lo que estamos asistiendo, ¿no? Inundaciones en la provincia de Buenos Aires, los hielos que se derriten, los bosques que se talan, las lluvias que tenemos y no podemos mejorar. Entonces, bueno, yo querría que mis amigos y colegas cuenten un poquito lo que estamos haciendo y lo que cada uno de ellos está haciendo en su actividad personal y privada. Bueno, gracias Rita. Yo me voy a parar, si me permiten. Soy docente, así que es como un aula. Ustedes están acá, vamos a charlar un ratito. Bueno, mi nombre es Laura Saliture, soy egresada de esta casa, soy profe de inicial, de primaria, de secundaria, de terciaria. Te recibo el pibe a los 45 días y le entrego el título de maestra. Así que soy egresada de esta casa y cuando yo egresé, ¿me escuchan bien? A ver, ahí está bien. Cuando yo egresé de la universidad acá, y me recibí en profe en ciencias, un profe de esta casa me dijo que nunca pierda la condición de estudiante, ¿no? En este rol, los docentes, que tenemos que tener siempre doble de docentes, pero también estar del otro lado, para saber qué le sucede a los pibes y a las pibas. Entonces, hoy estoy como profe, pero también estoy como estudiante de la casa con el profesor Choike, que es uno de los docentes que dicta el curso de el seminario que ahora va a contar un ratito. ¿Qué está pasando en materia de educación ambiental en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata? Está pasando mucho. Está pasando mucho porque tenemos ley de educación ambiental desde el año 2021 para todos los niveles y todas las modalidades, desde el maternal hasta la universidad. Desde los años 70 que hay educación ambiental. Si yo les preguntara a ustedes, seguramente cada uno y cada una recuerda actividades de educación ambiental que quizás se la llamaba ecología, ¿no? Bueno, o desde las ciencias naturales o desde la biología, si hay algún profe o profe de biología acá. El cambio de paradigma en materia de educación ambiental es que nos llevamos un poquito de las ciencias naturales y llevamos a la educación ambiental a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Ambiental del 2021, una ley fuerte, potente, colectiva, de construcción colectiva, nos dice que el objetivo es la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su territorio. Nada de lo que hoy hablemos acá se puede hacer si no formamos a los ciudadanos. La contaminación del río, la basura, bueno, todo eso se sostienen con actividad privada, con actividad pública, pero con ciudadanas y ciudadanos formados desde tempranísima edad. Y cierro con esto, así le paso la palabra a mi compañero. Vieron que nosotros decíamos, hay una frase famosa que dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a los niños? Vieron que es una frase, ¿no? A nuestros hijos. Bueno, en la Ley de Educación Ambiental en la República Argentina viene a cambiar, a romper con esa frase y vamos a pensar al revés. ¿Qué niños, qué jóvenes, qué hijos le vamos a dejar al mundo? Por eso hay que formarlos como ciudadanos y ciudadanas desde el maternal. ¿El cómo? ¿Pero cómo? ¿A los 45 días? Sí, mis queridos amigos y amigas que están acá, desde el maternal. Y ya no como propiedad de las ciencias naturales solamente, sino desde el arte, desde las ciencias sociales, desde la matemática, porque la educación ambiental, uno de los ejes de la ley, es que es transversal a todas las áreas de conocimiento. Bueno, eso simplemente podría hablar mucho más, pero hay poquito tiempo y yo les quiero agradecer a esta casa, Rita, que bueno, ahora me ve volver otra vez con mucha felicidad. Muchísimas gracias. Buenas. ¿Ahí rebota? ¿Sí? Que más bajo. Somos nosotros los que... Claro, la energía de... Yo también soy docente, gracias Rita por siempre generosamente abrir las puertas de esta casa, porque industriales, ¿no? Qué desafío conversar entre docentes de educación ambiental, o en mi caso también especialistas en derecho ambiental, ojo, y industriales, que se dedican directamente a todo lo que odiamos. Porque los industriales producen a destajo y a desquicio. Yo no sé si quedó algún industrial acá o... Ah, muy bien.
Bueno, momento, porque vamos con la introducción del problema. Producen a destajo y a desquicio y uno se encuentra en la calle con cientos de residuos mal gestionados. Hay otro problema, otro vínculo para abrir en otro momento. Creo que se habló hace un rato sobre proyectos de ordenanza y el Estado haciéndose cargo, haciéndose parte de la gestión de los residuos. Y la otra pata también, que es el desarrollo, ¿no? Estudiamos con Rita, bueno, ya están los chicos de Organización Esférica, ahí atrás, y los estudiantes del seminario Laudato Si, a Francisco. Estamos en la Universidad Católica Argentina de La Plata, el otro día me corrigieron en el acto de UTN, que es Universidad Católica Argentina de La Plata, que forma parte de un circuito de universidades en esta ciudad. Ustedes que vienen de Finlandia, recién ahí parecía que estábamos deprimidos los argentinos cuando les veíamos cómo en Finlandia trabajan las cosas. También estamos muy orgullosos de las cosas que hacemos, porque en esta ciudad es el corazón o un núcleo intelectual de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas casas de estudios y todas combinan esfuerzos para cosas concretas como el cuidado del ambiente. En esa no hay parcialidades. Entonces eso está bueno también tenerlo en cuenta, porque yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata y también cogestionamos con la Universidad Tecnológica Argentina proyectos concretos. Vuelvo a lo de los industriales, ahí no. Bueno, vuelvo a lo de los industriales. Hacemos parte todos porque en Laudato Si estudiamos a Francisco, que Francisco dice, momento, ¿el único desarrollo válido es el económico? ¿Es el único desarrollo que cuenta? Toda la sociedad hicimos el pacto en creer que el único desarrollo que vale es tener un bienestar económico, ¿o hay más allá de eso? Y ese es el punto que proponen ustedes, los industriales, cuando vienen acá a discutir esto. Y eso yo lo celebro mucho, al punto de la emoción, porque los que hacemos ambientes desde hace años nos encontramos con estas cosas que las usamos para celebrarnos, porque van en la línea de lo que ese argentino en el 2015 publicó en El Mundo, esa encíclica Laudato Si, que dice, bien, está bárbaro que se produzca, no es un problema que se produzca porque el bienestar humano es importante, el desarrollo de las infancias es importante, las familias con bienestar es importante, el trabajo, como se dice últimamente, no dignifica el trabajo, dignifica un buen salario. Y el buen salario está atado a lo que la producción tenga efecto, se pueda comercializar, se pueda vender aquello que se produce. ¿Bien? Bueno, vamos a profundizar en esto. Aquello que se produce tiene un sentido. ¿Cómo se produce? Ahí la cebolla, ¿no? ¿Se produce de manera sostenible? ¿Se produce de manera sustentable? ¿Por qué se produce esto y no aquello? ¿Por qué no rediscutimos los materiales con que se produce? Por eso está interesante lo que ustedes plantean. Che, veamos los materiales también con que se produce. Universidad Tecnológica o Ingeniería Ambiental en esta casa de estudios. También veamos cómo se va a comercializar la huella de carbono. Nosotros vamos a comercializar a cientos de kilómetros para vender en una ciudad, o vamos a favorecer la economía local, la economía circular. ¿Sí? ¿Cómo nos hacemos cargo los que producimos un bien de la trazabilidad de ese bien? Invierto, produzco, comercializo y después, ¿no? ¿Qué pasa con ese después? ¿Cómo activamos ese después? Voy a cerrar porque también, para ser todos cortitos, porque yo me pongo a charlar y ya quiero que conversemos y ya quiero que... Cierro con esto. Y ¿qué vínculo tenemos con el residuo? Yo en la primera clase siempre digo esto, tenemos vínculos con exalumnos, con compañeros de la secundaria, de la facultad, tenemos vínculo con todo. Bueno, preguntarnos qué vínculo tenemos con los residuos. Ese vínculo nos va a decir mucho de nosotros. ¿Cómo es el descarte en nuestras vidas? ¿Cómo usamos lo que usamos? ¿Para qué consumimos lo que consumimos? En eso va a haber una respuesta muy importante en nuestra elección de consumo, en lo que queremos para nuestras vidas, en cómo lo queremos. Y esa elección de consumo nos va a decir algo más, que es la elección de cómo se produce. Industrias produciendo de manera sostenible y sustentable. Muchas gracias. Yo para cerrar quería traer aquí la reflexión de dos personas que pensaron un mundo diferente desde dos lugares diferentes. Uno es Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman tiene un libro muy revolucionario que se llama Vida de Consumo. Y Bauman nos plantea muy al corazón de esta sociedad consumista el planteo sobre qué consumimos, qué producimos y para qué producimos lo que producimos. A veces nos preguntamos, estamos rodeados de objetos,
de bienes a comprar, nuestra economía se sustenta en el consumo, pero ese consumo es caprichoso. Tiene que ver con las modas, tiene que ver con cuestiones de gustos y sin embargo nos cuesta encontrar el sentido a lo que consumimos. Si nuestra sociedad cambiase el paradigma de qué es lo que consume, cambia parte de la economía, eso es sin duda. El Papa Francisco plantea repensar la economía. En el año 2000, él anuncia el Pacto Educativo Global. Entre los 7 puntos de ese Pacto Educativo Global, invita a los jóvenes y a los economistas del mundo a pensar una economía diferente. Y ahí se reúne la que se llama economía circular, economía social, economía solidaria, economía de Francisco y Clara. Hay por lo menos 10 corrientes nuevas en la economía que están pensando qué consumir, qué producir, para qué consumir y cómo consumir. Yo soy profe de Economía Política, las 3 preguntas que enseñamos en la bolilla 1 que Adam Smith planteaba es qué consumir, cómo producir y para quién producir. El Papa Francisco nos invita a preguntar estas 3 cuestiones y cierro con una frase de él. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde es difícil alcanzar consensos. Laudato Si no pretende definir cuestiones científicas ni de política, pero sí invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares y las ideologías no terminen afectando el bien común. Entonces yo creo que este es un ejemplo interesante de cómo compartir criterios y llegar a consensos. Que lo que yo produzca, que dé fuente de trabajo, que da dignidad a quienes trabajan conmigo, no termine boicoteando en el futuro a los hijos y a los nietos de los que trabajan conmigo, de los que consumen conmigo, de los que producen conmigo. Simplemente queríamos hacer esa reflexión, bueno, y agradecer este momento. Pero me parece que Patricia quiere hacer una pregunta. Sí. Quiero decir algo respecto a esto que sí. Un minuto. En Estocolmo, hace 3 años, apareció una organización que habla de los IDG, los Inner Development Goals, que son las cuestiones internas que tenemos que tener las personas para hacer que las cosas sucedan. Y a mí me parece que en este ámbito universitario, además de hablar de las cuestiones más duras, también deberíamos empezar a enseñar a romper sesgos, a abrir la mirada, el pensamiento crítico, la colaboración, la empatía, muchos temas de los 5 ejes que hablan los IDG que harían que las personas seamos más humanas, le pusiéramos una mirada diferente al mundo, porque a ver, los industriales es cierto, tenemos mucha culpa, pero si empezamos a mirar nuestros procesos con otra mirada, pero hay que sentirlo, y para sentirlo hay que trabajar el ser. Entonces, ¿cómo trabajamos el ser? Pregunta. Es fabuloso lo que decís. Para la próxima jornada, Darío, sí, trabajemos por favor el ser. Sensibilización ambiental se llama lo que vos estás pidiendo, y es clave para transversalizar, como dice Laura. Laura habló de educación ambiental concreta en el ámbito académico, pero lo que ella está pidiendo, Rita, es lo que hace el seminario, que es sensibilización ambiental. Claro, pero las queremos a ustedes igual, también. Las queremos a ustedes porque están acá. Las queremos, ¿no? Las queremos. No, pero digo, yo planteé el problema de los industriales para entender que en esta casa hay una discusión distinta, que ustedes son distintos, que no, si no, no estarían acá. Eso está bueno. Está perfecto, súper sano, sí. Ese es el sentido de este seminario, ¿no es cierto? Acá hay alumnos, hay profesores, hay científicos, y algo que las universidades estamos haciendo también es investigar en conjunto con el sector productivo. Lo que vos decís, Patricia, es real. Ha habido en la educación sesgos, los científicos por un lado, los académicos por el otro, los industriales por el otro. Y lo que estamos procurando a través de nuestra Secretaría de Investigación es tratar de unir los intereses de los industriales con la tecnología, con los avances científicos, con lo que ya sabemos y no podemos negar.
O sea, la contaminación y la reducción de la huella de carbono es un imperativo para todos. Entonces, si lo sabemos, tenemos que encontrar las tecnologías que nos ayuden a reducir esa producción de carbono que tan mal nos hace. Ese diálogo hay que producirlo no solamente en los ambientes de debate, sino en los proyectos concretos y en los proyectos de campo, ¿no es cierto? Yo creo que nuestra universidad está sentada en la mesa de discusión del cordón frutihortícola. Estamos hablando con los productores agrarios acerca de cómo producen, asesorándolos con marketing, pero también con idea de cómo desterrar los pesticidas, ¿no? Es un ejemplo. Nos estamos sentando en mesas, estamos en el Consejo Productivo Económico Regional, tratando de asesorar también en la medida de nuestras capacidades y posibilidades. O sea, creemos en el diálogo básicamente y básicamente lo que vos decís, Patricia, apunta a este estilo de consumo que deberíamos tener pensados. O sea, las industrias no producirían lo que no consumiríamos, ¿no? Entonces, si me pongo a pensar cómo consumo, también es la base de la educación ambiental. ¿Cómo limpio? ¿Qué uso en mi casa? Claro, y social, tal cual. ¿Qué cosméticos uso? No sé, hay 1000 preguntas para hacernos, ¿no? Entonces, creemos que sin esas preguntas la educación ambiental fracasaría. Hay que ir al hueso, hay que pensar, bueno, cómo vivimos, cómo mejoramos nuestro estilo de vida. A todos nos encanta vivir en ambientes verdes y limpios, pero somos los primeros que ensuciamos y contaminamos. Entonces, empezando por casa, empezando cómo recolectamos la basura en la universidad, qué tipo de energía usamos, si vamos a la sustitución o no, si hacemos el esfuerzo de inversión, todas esas son cosas que son temas de discusión y de consensos. Así que bueno, gracias por ponerle un poquito de sal a la cosa, y por incentivar el debate. Muchísimas gracias entonces, Laura, Choyque, Rita.